Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Che Morales, soy neumólogo y quiero darle la bienvenida a este primer podcast, la primera emisión de una serie de experiencias que tendremos con invitados que van a servir para enriquecer un poco más, no solamente el conocimiento de la neumología, sino también de todos los temas que están anexos a ella. Neuma, respirar con equilibrio, es la tendencia que vamos a seguir, es el trending topic que vamos a manejar con el tiempo y justamente engloba perfectamente las aristas que se pueden presentar en los casos individuales y los casos colectivos en cuanto a la salud respiratoria se refiere. Y en este sentido tengo el agrado de darle la bienvenida al doctor Daniel Álvarez, que es un médico rehabilitador, excelente amigo mío. Por favor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues en ese sentido, estimado amigo, quisiera, para que todos nuestros oyentes y las personas que nos van a contactar, quisiera por favor que nos des una breve reseña de quién eres. Yo te conozco perfectamente desde que estábamos en la Facultad de Medicina, así es, desde béisbol, y justamente tu cuñado, gran amigo mío también. Pero mucha gente, la ciudad sigue creciendo y a raíz de que estamos más conectados, a pesar de ello no nos conoce. Entonces quisiera que nos des una pequeña reseña de quién eres, y eso nos permite abrir un poquito más el camino para esta entrevista. Gracias, Luis. Pues sabes que nada, pues agradecer por la invitación, pero sobre todo felicitarte, la verdad, de este esfuerzo que están haciendo por ser, me atrevo a decir, el primer podcast que se hace aquí en el sureste. No conozco otro podcast. Tengo un amigo que te comentaba que era un podcast en Tepic, Nayarit, pero pues son de los únicos que yo conozco, ¿no? Entonces ese esfuerzo está haciendo, es muy loable y te felicito por ser de los primeros, sobre todo por lo profesional que eres para todos. Gracias, Daniel, y también pues un honor de tú ser el primero. Sí, eso es un honor para mí, ¿no? Muchas gracias por eso. Adelante. Bueno, entonces tú estudiaste medicina aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán y tengo que entendido que te fuiste al oriente, luego te fuiste más allá en las fronteras. Sí, bueno, yo soy nativo de aquí, ¿no? De Orimere. Mi papá es de Motulia, más de un pueblo cercano allá a Maca, aquí a 20 kilómetros. Y pues pero bueno, toda la primaria, secundaria y prepa la hice aquí en Mérida, ¿no? Luego hice carrera de medicina aquí en la UAI, donde tuve la oportunidad de conocerte, y béisbol, que también nos conocemos del béisbol. Y bueno, y al finalizar, yo soy de la generación de medicina del 92 al 99. Lo hice mi servicio social en Valladolid. Y pues bueno, estando en Valladolid, pues ahí me quedé a trabajar. Tengo mi base fue en Valladolid, del 2000 al 2002. Y en el 2002 ya tengo la oportunidad, por una cuestión, aquí todavía no era muy bien conocido en México, todavía la parte de rehabilitación, ¿no? La rehabilitación aquí en México se fue dando a partir del 2003 con el Teletón. En realidad el Teletón fue un punto que marcó en México, ¿no? Como la parte de la rehabilitación, digo, más a la parte pediátrica, pero fue donde empezó la parte médica también a enfocarse a la parte de rehabilitación y bueno, y empezó a darse a conocer, porque yo durante la carrera pues no tuve ninguna materia de rehabilitación, ¿no? O sea, creo que ni tú ni yo tuvimos ninguna materia de rehabilitación en ese aspecto, ¿no? Y pues me fue interesando por otras cuestiones de lesiones, tanto familiares y por cuestiones también en Valladolid. Empiezo a ver que hay posibilidad de apoyar, en el sentido de que había muchos niños con parálisis cerebral, adultos con daños neurológicos, secuelas neurológicas, y que no tenían ningún programa. Entonces fue cuando me interesó y empecé a averiguar, y ahí junto con un buen amigo que es ahorita casi un hermano, él averiguó que uno de los mejores institutos en ese momento, porque ya tiene muchos años de rehabilitación, y es el Centro Internacional de Desarrollo Neurológica de La Habana. Y pues ahí está, ahí es donde metimos nuestros papeles, gracias a un paciente ahí mexicano, yucateco, que estuvo ahí, nos informó, metimos papeles, fuimos a prestar examen y bueno, nos quedamos.
Genial. O sea, ¿el centro cómo se llama? Porque no lo tenía en el radar. Hay varios. Bueno, había unos, está el CIREM, que es el Centro Internacional de Extracción Neurológica, y está el Julio Díaz en La Habana, que es el que donde se forman muchos médicos como residencia, ¿no? Y el CIREM, pues son rotaciones de neurología, que son neurólogos, pero tienen departamentos de rehabilitación neurológica, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos del 2002 al 2005, perdón, diciembre de 2005 presentamos ya el examen de finalizar, ¿no? Yo tengo la oportunidad de estar en Valladolid, la C3, y al finalizar Valladolid, o sea, me voy 4 años y al regresar, pues ya regreso más siempre en Valladolid, ¿no? Y en Valladolid, pues bueno, ahí estaba, pero pues el jefe de policía de ese momento me dice, oye Daniel, pues tú ya eres médico dentista, no hay dentro de la secretaría esa especialidad, pero pues mete al ORAN porque ahí hay un departamento de rehabilitación, y es como me mandan ya mi base, me la cambian al Hospital ORAN, que todos sabemos que este hospital, que es no solo un hospital escuela, es yo creo que el hospital que tiene el primer contacto con todas las personas que están más desfavorecidas de esta sociedad, y el hecho de que aportes tu granito de arena como hasta ahora lo sigues haciendo, pues le da un valor agregado justamente a la Secretaría de Salud. Entiendo que tu función ya en el Hospital ORAN no solamente es coordinar, sino también evaluar a todos los pacientes que van a necesitar un seguimiento a largo plazo. ¿Con quiénes trabajas allá? Bueno, ahí en realidad yo creo que la rehabilitación no son de las especialidades que tienen la oportunidad de trabajar desde pacientes neonatales, prematuros, porque tenemos pacientes prematuros por problemas de displasia neonatal, bronchodisplasia neonatales, hasta geriátricos. O sea, entonces yo tengo la fortuna en sentido de estar en un hospital escuela, un hospital que los dos que somos de la UADY como que tenemos mucho cariño a ese hospital, ¿no? Porque es un hospital escuela en realidad. Y cuando ingreso al hospital, hablo con el director para crear un departamento interhospitalario, porque todo era consulta externa. El problema es que cuando los pacientes, tanto neurológicos o por post-fractura o con problemas de neumológicos, en este caso, cuando llegan a consulta ya son secuelas. O sea, son pacientes que tuvieron lesión y 3 meses después, cuando se les da la primera consulta, ya vienen con secuelas. Entonces, hablo con el director para crear el departamento intrahospitalario, y es donde se crea el primer departamento hospitalario. Bueno, y a lo largo del tiempo, ya la pandemia nos dejó mucha información sobre cómo hubo un impacto en nuestra salud respiratoria. ¿Cómo viviste tú la pandemia en ese grupo de pacientes que desgraciadamente desarrollan una fibrosis pulmonar, que hacen una evolución muy tórpida en la terapia intensiva, que tienen infecciones, que pierden mucha masa muscular? Esto hizo un paradigma y realmente todos volteamos a ver, incluyendo nosotros como neumólogos que teníamos ya cierta predisposición a pedir rehabilitación pulmonar en los hospitales, pero esto realmente se volvió una urgencia. Entonces el existir ya un departamento sin que realmente sepas que iba a existir como una fortaleza del hospital y ponerlo al servicio de los pacientes, me imagino que te trajo no solamente grandes retos, sino también pues casos de éxito. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, mira, pues como tú dices, la pandemia fue así como un parteaguas en la cuestión de rehabilitación en la parte pulmonar en estos casos, ¿no? En el hospital, por ejemplo, pues no solamente sino a nivel privado, pues también pues a raíz de eso pues fue mucho la situación donde ya se solicita la rehabilitación pulmonar. Pues como sabemos, son pacientes que están allí. Si sabemos que un paciente en cama a la semana que está completamente, o sea, en cama terapia intensiva, o paciente que está en piso o encamado, pierdes a 15% de masa muscular. Pero el tipo de masa de fibra muscular que pierdes, y fibra tipo 1, es fibra de mucha resistencia y poca potencia, y el diafragma es una fibra tipo 1, el 80% del diafragma es fibra tipo 1. Entonces imagínate qué tanta pérdida de fuerza respiratoria por diafragmática y expiratoria pierde el paciente, ¿no? Entonces, estoy seguro que dentro de las cosas que trajo esta pandemia fue que empezó a crear ya en el médico esa
pues estar esa visibilidad en la cuestión de rehabilitación pulmonar, ¿no? Y eso fue un reto en el sentido de que, pues bueno, se crean protocolos. Y yo recuerdo muy bien, tú recordarás, futbolista, incluso tú me pasaste el documento cuando viene la pandemia en marzo, que fue aquí en hace 5 años ya, es correcto. Precisamente ya 5 años, justo te vino años, meses, ajá. Y los meses, como los 6 meses, mandan el primer documento, o sea, que se creó en China sobre rehabilitación pulmonar, protocolos de rehabilitación pulmonar, ¿no? Pues bueno, ya teniendo esa función intrahospitalaria, pues al principio se empezó a hacer aquí en el hospital y pues bueno, tenemos la fortuna de que lo que mandan de lo que se hace ya lo estábamos haciendo aquí, ¿sí? De lo que es el fortalecimiento diafragmático, la movilización del paciente por la pérdida de masa muscular, tratar de recuperar fibras tipo 1 para que tenga menos consumo de oxígeno, o sea, todo eso ya se estaba haciendo aquí. Entonces, fue un reto importante, fue un reto que pues en su momento se tuvo también que capacitar mucho fisioterapeuta, ¿sí? Porque los fisioterapeutas no tenían como esa visión o esa preparación o ese entrenamiento en la parte de terapia respiratoria. Pero pues bueno, fue un reto que ha hecho que hoy por hoy la rehabilitación pulmonar pues sea algo que sea como que ya como parte del tratamiento que se va haciendo, ¿no? Es correcto. Sabemos que en medicina muchas de las cosas se van dando con el tiempo, ¿no? Con conocimiento y todo. Pero pues bueno, la rehabilitación era algo como que se tenía así como que en un plano posterior a todo, ¿no? Cuando pues debería ser integrado el proyecto de rehabilitación, ¿no? En este caso. Entonces, creo que eso fue dentro de la parte de visión pulmonar, lo que la pandemia nos trajo fue ese conocimiento, esa preparación y sobre todo, como todo, ¿no? Yo creo que de ahí se fueron creando muchos otros servicios, sistemas, equipos nuevos que se crearon a partir de eso, ¿no? Equipos que ya había, pero se fueron modificando como las TT-TOS, los chalecos, percutores, los equipos que hoy por hoy conocemos, como los Trisol, los aeróbica, los Corner, los Router, todos esos equipos que se van dando, ¿no? Entonces, creo que eso fue dentro de las cosas que nos trajo la pandemia, estaría más preparados ahorita para la parte de pues de una fisioterapia y una rehabilitación pulmonar de los casos. Es correcto, o sea, enfrentar la pandemia no solamente con tu conocimiento previo, sino adaptarte con las nuevas tendencias, porque si bien teníamos mucha información correspondiente a Estados Unidos, Europa y los primeros que fueron los chinos, todo esto, bajarlo y escalarlo, tropicalizarlo, como decimos literalmente en nuestro medio en la jerga médica, nos permitió no solamente entrar en lo profundo, sino también tener la tranquilidad que teníamos estos recursos. Tocaste un tema muy importante que es el de capacitar gente que solamente se dedicaba a rodilla o a sistema locomotor y que luego entraba a rehabilitar pulmones a pacientes que tenían problemas respiratorios. Y esos equipos se fueron consolidando de tal manera que llegaron a estar en contacto con tecnologías nuevas que no se tenían en nuestro medio, como la circulación extracorpórea. Recuerdo que tuvimos casos en común en medio privado y uno de ellos después de 100 días salió adelante. Pero yo recuerdo muy bien cuando platicamos sobre este caso en particular que fuiste muy puntual en decir: tenemos que comenzar desde el día 0. Entonces prácticamente el paciente se estaba haciendo una canulación y al día siguiente ya estabas con tu equipo ahí trabajando. ¿Qué máquinas utilizaste? ¿Qué dispositivos? Y también, vuelvo al mismo punto, ¿qué retos tuviste específicamente con ese caso de éxito? Bueno, precisamente ese caso que lo recordamos muy bien, pues un caso de los primeros y de los que estuvo por mucho tiempo allá, ¿no? Con ECMO, El caso es que pues en toda la literatura menciona también la parte de la rehabilitación y la fisioterapia del paciente en terapia intensiva para evitar también lo que es la parte de neuropatía y neuropatía del paciente crítico, el paciente de síndrome de reposo prolongado, que son pérdidas de masa muscular y todo lo que significa la parte cardíaca y pulmonar, ¿no? Entonces, en ese caso, precisamente, pues desde el día 1 está contemplado iniciar, cuando menos empezar ya las movilizaciones y evitar atrofias musculares.
Entonces, ya hay protocolos específicos para eso, para evitar atrofias musculares en pacientes críticos, que es con electroterapia y movilizaciones, ¿no? Lógicamente, aquí hay que tener en cuenta que, pues, el medio privado, donde laboramos, pues tenemos la posibilidad de tener movilizadores pasivos, que a nivel institucional o a nivel estudiar básicamente son equipos de costo elevados, ¿no? Son equipos que no son sencillos de conseguir. ¿Cómo es un movilizador pasivo para los que no hemos tenido contacto directos? Bueno, básicamente son semirrobóticos, ¿no? Porque son protocolos que ya tiene, donde tienen pantallas, y esas pantallas permiten hacer la movilización, las frecuencias de los hertz de movilización del paciente. Algunos nos podemos calcular las resistencias también, que cuando el paciente está activo, para darle resistencia para movimiento, y tiene ciertas actividades de juegos que hace con el mismo paciente cuando está consciente, para jugar con él para el fortalecimiento. Entiendo que son entonces como unas bicicletas estacionarias en donde el paciente se puede adaptar sus piernas, sus manos. Tiene una pantalla en donde se va haciendo un incentivo de tal manera que vaya moviendo piernas, brazos y hacer ejercicio respiratorio sanitario. Exactamente, o sea, son como equipos que se adaptan a la cama del paciente, o sea, tienen sus propias ruedas, se adaptan en altura, en profundidad y en resistencia y todo, ¿no? Entonces eso hace que el paciente vaya teniendo movilización, y esto ayuda también a la parte circulatoria, que era mucho lo que en su momento con todos los médicos que estaban allí en el ECMO, se platicaba con los doctores de terapia intensiva, el doctor Ávila, que también desde Vía 1, todos allá, ¿no? Los doctores de terapia intensiva, el doctor Romero, dos buenos amigos, y platicamos acerca de eso, ¿no? La necesidad de empezar a movilizar al paciente y evitar secuelas en el paciente posterior, ¿no? Que nos involucre y que nos complique más el caso del paciente, y que esto haga que no mejore. El caso del paciente que estamos platicando, pues sí fue un paciente que estuvo pues 3 meses ahí. Después de eso lo tuvimos más tiempo ya en el gimnasio, en las áreas de rehabilitación, porque ya era un paciente que, bueno, al finalizar tuvo la fortuna, y ese fue un caso así, digamos, de éxito, en el sentido de que fue donde se complementó muchas especialidades, ¿sí? Y al final el paciente pues ya regresó a sus actividades, incluso actividades deportivas, así que un caso que pues era más un caso muy difícil, ¿no? Pero pues sí, resultó para bien de todos. Sí, y eso es porque también dentro de esos protocolos para el manejo del paciente en ECMO existe la terapia en despierto. El paciente despierto podía colaborar, veía a su familia, la esposa, los hijos podían entrar, interactuar con él, ayudarle en la rehabilitación. Y una vez que se logra el retiro de los catéteres y que logra pasar a piso, continúa con esta actividad y permite entonces no solo que sus músculos regresen a su estado natural y en lo posible, mejoría de su sensibilidad, y también su nutrición. O sea, ya estando en raza, ya estando con su familia, ya estando en la parte hospitalaria, la parte nutricional fue muy importante, hasta que de manera ambulatoria lo pudiste dar de A. O sea, y se fue después de un año de rehabilitación. Después de un año. Fue un paciente que existe dentro de la rehabilitación, llamamos rehabilitación de bajo impacto, ¿sí? ¿Qué es eso de bajo impacto? Por ejemplo, en el ORAM hicimos un protocolo, digo el ORAM porque ahí se hicieron protocolos, incluso se hicieron algunos estudios que se haga cubicar. Tú conoces a uno de ellos, a por el que está ahorita haciendo, y sí, tuve la oportunidad de hacer ahí un protocolo de terapia intensiva. Pero bueno, son protocolos que se hacen de bajo impacto. El bajo impacto se refiere, por ejemplo, cuando estaban conscientes. A veces utilizábamos que no haya una secuela como convulsiones o algo. Se utilizaban algunas cámaras del 3D con ciertas funciones que al paciente les gustaba, o música que al paciente le gusta, aroma que al paciente le gusta. Entonces, y esto es muy importante para tratar. Por ejemplo, nos pasa mucho con los pacientes no natales. Los pacientes no natales o los pacientes prematuros que están ingresados porque, pues, por la misma prematurez o por las mismas complicaciones que tienen displasias bronquipulmonares o cuestiones neurológicas,
Pero desde el momento que nacen, de que están en la madre y salen al exterior ya viviendo y todo, pues lo único que escuchan los niños es ese tic, 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 tic de las máquinas, el frío. O sea, es un medio completamente distinto y muy, digamos, chocante al medio que estaba. Entonces la intención es crear un ambiente sensorial y motor al niño, en este caso. Y en estos casos respiratorios también, que es parte del procedimiento, para que el niño tenga una mejor, estancia, que mejore sus condiciones y que logre salir el niño adelante, ¿no? Entonces, todo eso le llevamos la aplicación de bajo impacto, o sea, a esas intervenciones que se están manejando. Excelente, Daniel, excelente. Realmente estabas tocando justamente desde el momento del nacimiento hasta que el paciente está en la etapa final de su vida, en donde necesita pues no solamente el apoyo psicológico, sino también de un grupo de profesionales que sepan muy bien su trabajo. En ese sentido, les debo decir que Daniel tiene un complejo muy interesante de rehabilitadores, de máquinas, de equipos configurados en un sitio que se llama Reintegra, y en este sitio se ofrece todos estos servicios y más allá. Entiendo que tienes también rehabilitación de piso pélvico, que hace rehabilitación neurológica, ortopédica, evidentemente pulmonar, que es lo que tenemos en común, y que tienes pues proyectos también en adelante. Platícanos un poquito de esto. Sí, bueno, esto es algo que iniciamos desde hace ya 12 años, exactamente 12 años, por Reintegra, que es un proyecto donde pues la rehabilitación vimos que todavía es una rehabilitación que estaba empezando a florecer, pero todavía faltaba mucho. Y hay todavía muchas cosas de rehabilitación que no se han podido traer porque pues necesitan equipos especiales que son, costosos en ese momento, y aún todavía sí sean muy costosos, ¿no? Hay máquinas, por ejemplo, de gravitación para pacientes con artrosis, por ejemplo, que cuesta $1.5 million para hacer de gravitación, para que el paciente pueda hacer ejercicio y todo eso. Son tecnologías incluso que son tecnologías de la NASA, y así incluso te lo muestran y todo, ¿no? Pero se usan para rehabilitación, pero pues bueno, a nivel como una iniciativa privada y propia, pues son equipos muy, muy costosos, ¿no? Pero sí, entonces se está trayendo servicios como piso pélvico, electrodiagnóstico, electrografía potencial, y eso te estoy comentando en conjunto con muchos médicos, ¿no? O sea, no es solamente en mi caso, sino que son iniciativas que estamos buscando con otros grupos médicos de rehabilitación para poder crear esos servicios, ¿no? También analizadores de marcha, analizadores para plantillas, piso pélvico, la parte del laboratorio de función pulmonar, de reacción cardíaca, o sea, varios servicios que están creando, ¿no? Y por tal motivo vemos que hay la necesidad todavía de una muy buena rehabilitación en el estado, que el estado está creciendo, Mérida está creciendo. Digo, no es lo mismo Mérida de hace 10 años cuando empezamos a lo que es Mérida hoy, ni lo que va a ser Mérida en 5 o 10 años, ¿no? La proyección acá. Entonces, tenemos que ir conforme se va dando el mercado, está dando. La rehabilitación siento que hoy por hoy ha ganado mucho en esos 10 años. O sea, ha ganado mucho en el sentido de que ya la gente ya lo tiene en su radar como médicos, pero también la gente como paciente ya tiene la rehabilitación como un punto importante. A tal motivo que ya los mismos pacientes que buscan la rehabilitación antes te lo tienen que enviar. Ahora ya hay pacientes que me ha pasado, por ejemplo, ayer me pasó un paciente que fue a querer rehabilitación, pero cuando le hago un ultrasonido veo que tiene una fractura en patela y le digo, que es una fractura, no lo puedo empezar a rehabilitación hasta que no vea un ortopedista. Entonces ya se fue a ver a su ortopedista el paciente, pero bueno, ese paciente quiso empezar rehabilitación sin pasar por la parte ortopédica, ¿no? Entonces ya la gente se ha tenido mucha ilusión. Entonces sí, la intención ahorita es crear servicios de rehabilitación profesionales con el equipo adecuado, ¿sí? Para dar un servicio pues de alta calidad, ¿no? Alta calidad y eficiencia al paciente, ¿no? Entonces estoy seguro que esto es
conjunción de muchas especialidades. O sea, no solamente rehabilitación, sino neumología, cirugía torácica, médicos internistas, ortopedistas, neurólogos, neurocirujanos, o sea, todas las especialidades confluyen mucho también, o sea, confluimos mucho también en la rehabilitación. Entonces, la intención es buscar esas oportunidades y pues ir creciendo en la parte de rehabilitación, porque al final el paciente lo agradece. Son pacientes que después de una cirugía o algo, pues quedan con secuelas. Y muchas veces ahí vienen, a veces pueden ser el reclamo, ¿no? Yo tengo esto, pero ¿por qué no puedo hacer esto, no? Ahí es donde vienen los procesos de rehabilitación. Correcto, Daniel. Es que interesante. Has tocado, además de las situaciones más interesantes que ofreces, también la sensibilidad que ya tiene nuestra sociedad para pedir el servicio. La pandemia vino a darnos también esa revolución, no solo a nosotros como médicos para pedirlo, sino los mismos pacientes entienden que lo necesitan. Y eso involucra muchas especialidades. Entiendo que con las redes que tienes, cada una de ellas puede proporcionar su granito de arena para que tú puedas devolvérselos no solamente al médico, sino a su familia en las mejores condiciones posibles dependiendo de su enfermedad. Y en ese sentido, pues, obviamente con ese resumen que nos has hecho muy interesante a lo largo de este tiempo, yo creo que la información que nos estás dejando es de sumo valor. No me resta más que agradecerte mucho que hayas venido, que hayas compartido esta experiencia de vida, que hayas tenido también la sensibilidad de presentarnos algunos de tus casos de éxito y de lo que estás haciendo actualmente. Entonces, nuevamente muy agradecido por tu presencia y pues esperamos seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Luis, te agradezco como profesional, más como amigo, ¿sí? Me has dado el honor de ser el primero, pero también de nuevo reconocerte por este esfuerzo, ¿no? Digo, te conozco como profesional, te conozco como amigo, como profesional y sé que eres de lo mejor, ¿no? Así que muchas felicidades por el esfuerzo que estás haciendo y enhorabuena, y sé que va para arriba esta parte. Gracias, Daniel, gracias, que bendiga de nuevo. Gracias. Muy bien, esto es Dauma, el podcast que respira con equilibrio. Estamos en contacto próximamente.